Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Derechos y Humanidades. El día de hoy se encuentra un servidor con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Franco Alcaraz. Bienvenidos Y al programa nos dedicaremos a ver un programa especializado, una clase que llamaremos Contratos Individuales de Trabajo. Esta clase es derivada de la licenciatura en Derecho y de la materia de contratos individuales o derecho individual del trabajo. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que manden sus comentarios y o dudas vía Facebook, vía correo electrónico o al teléfono de Radio Info 55 63 93 11 00. ¿Sí? Estamos para resolver sus dudas a toda la comunidad del IMESP y del INPO, y es una materia muy interesante, ya que todos estamos sujetos de esta relación del trabajo, estamos sujetos a ser trabajadores, ¿sí? Pues bueno, sin más preámbulo y esperando contar con la presencia de todos y que todos estén bien en casa, respetando esta situación de quedarse en domicilio y apegándonos a las normas que nos establecen las autoridades. Pues sin más preámbulo vamos a entrar de materia de lleno a la materia. Vamos a primero hablar del concepto de lo que es el contrato individual del trabajo, ¿sí? Para esto nos vamos a estar refiriendo mucho a lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es la ley que regula toda la situación jurídica. Para esto tendremos que hacer un preámbulo. Como lo hemos mencionado ya en clase, el derecho laboral en México es un derecho muy nuevo, un derecho muy reciente. ¿Por qué? Este derecho se reconoce o nace derivado de lo que conocimos como la Revolución Mexicana. Yéndonos como antecedente, la Revolución Mexicana fue un parteaguas para el derecho del trabajo, para el reconocimiento sobre todo de los derechos en el ámbito del trabajo. Hasta antes de la Revolución Mexicana no existía un respeto o no existía una normatividad conforme al derecho del trabajo. Se había abolido la esclavitud, derivado de la independencia, y esta filosofía de la independencia, ya habíamos abolido la esclavitud, pero aún considerábamos lo que eran las tiendas de raya, que era una situación de esclavitud igual o peor a lo que se venía manejando, ¿sí? Se le conocía como tiendas de raya, ya que se le ponía una raya a la lista de los trabajadores una vez que habían pasado a cobrar. Realmente lo que cobraban pues era en especie, se les daba 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles, aceite y cuestiones en situación. En ocasiones, cuando tenían alguna necesidad, le pedían dinero prestado al hacendado y las deudas eran exorbitantes, se pagaban de generación en generación. Moría o fallecía el padre y el hijo tenía que pagar la deuda del padre. Realmente era una situación totalmente inhumana lo que se venía manejando en estas situaciones de tiendas de raya. Hubo dos impactos muy fuertes que lo hemos manejado mucho en clase. Se conocen erróneamente como la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. No fueron huelgas, no estaban considerada aún esta figura jurídica de huelga, ¿sí? Fueron paros laborales, y fueron paros laborales derivado de que existía mucha diferencia entre las prestaciones que tenían los trabajadores norteamericanos de Estados Unidos y los trabajadores mexicanos. Llegó un momento en que uno de estos paros fue realizado en una empresa textil y la otra en una empresa minera, en la época de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz realmente no tenía que salvaguardar ningún derecho ni ninguna situación conforme o respecto a algún derecho del trabajo. No existía, eran trabajadores nada más. La razón más fácil, la primera de ellas fue él personalmente, rompe este paro, tiene que entrar el ejército, hay algunos muertos, a los otros trabajadores los reubican, otros son despedidos, y los que logran quedarse trabajando, pues en el fondo de la mina son, ¿no? En la empresa textilera, de igual forma, ya no fue Porfirio Díaz, pero sí mandó al ejército a romper este paro que hubo de labores, ¿sí? Ese fue el primer antecedente que tenemos de una lucha social por el trabajo. Y como lo hemos venido viendo en clase, después de esto, para antes de la Constitución de 1917, existían únicamente 3 grupos de garantías individuales: de libertad, de igualdad y de seguridad jurídica, ¿sí? Para la Constitución de 1917 agregamos el 4.º grupo de garantías individuales, que son las garantías sociales. Estas garantías que nos hablan de un derecho a agruparnos, estas garantías que también nos hablan y nos reconocen
un derecho al trabajo, ¿sí? Hay por ahí una concepción medio errónea, donde en el artículo 5 nos señala el derecho a ejercer la profesión, ¿sí? Muchas veces invocamos esto como el derecho al trabajo. Realmente el artículo que de fondo nos habla y nos respalda en un fundamento preciso sobre el derecho al trabajo es el artículo 123 constitucional, ¿sí? Recordemos que la estructura del 123 constitucional es tener dos apartados: el apartado A, que regirá a todos los trabajadores de una iniciativa privada, y el apartado B, que nos regirá a todos los trabajadores que presten sus servicios al Estado, ¿sí? Ahora bien, de esta situación que encontramos en el artículo 123 se van a desprender dos normas. Aquí viene una parte muy interesante. Muchos alumnos me han preguntado: maestro, ¿por qué de esto no hay un código? ¿Por qué es una ley? Vamos a entenderlo también esta parte. Dentro del apartado A se desprende la Ley Federal de los Trabajadores, o Ley Federal del Trabajo, conocida así. Y del apartado B se desprende la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Que es la norma reguladora de los trabajadores que prestan sus servicios al Estado, ¿sí? Ok, ¿por qué una ley? Recordemos que hasta antes de la reforma del 2019, la representación del ejercicio de los derechos del trabajo pertenecía a salvaguardarlo al Poder Ejecutivo. A diferencia de las demás ramas del derecho, como el derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, familiar, etc., los asuntos que tenían que dirimirse se discernían en un ámbito judicial. La Suprema Corte de Justicia, como Poder Judicial, a través de sus ramificaciones y juzgados, dirimía las situaciones o los procesos que se llevasen a dar a cabo. En el ámbito del trabajo existen hasta la fecha las juntas de conciliación y arbitraje en dos ramos: la local y la federal. Dependen mucho el ramo, no de acuerdo a la territorialidad, dependen del ramo de la función de la empresa. Por poner un ejemplo, el ramo textil, el ramo automotriz, el ramo minero, por mencionar algunas, dependen al ámbito federal. Todas las que no estén consideradas en el ámbito federal pertenecerán al ámbito local y se dirimirá el asunto en la junta local donde se encuentre el domicilio del trabajo, ¿sí? De la fuente de trabajo. Bien, retomando esta situación, pues las juntas pertenecen al Poder Ejecutivo, son representantes o se allega el Poder Ejecutivo, presidente de la República, a través de las juntas para poder dirimir la resolución de los ámbitos laborales, ¿sí? Normalmente el proceso se iniciaba a través de una conciliación, se buscaba un ámbito conciliatorio, y una vez que no se podía, ya pasaban a un ámbito de arbitraje, ¿sí? Las funciones aquí no eran juzgar, el árbitro fungía, como lo dice su nombre, se presentaban pruebas, se presentaban cada una de las partes sus argumentos, y si no llegaban a un acuerdo final, no había un convencimiento por ninguna de las partes, se llega a una resolución que se llama laudo. A diferencia del ámbito judicial, que se llama sentencia, por este lado encontramos que se llama un laudo, ¿sí? Toda esta resolución es de un ámbito administrativo, ¿sí? Es bien importante señalar eso. Hubo alumnos que me iban a preguntar: oye maestro, entonces ¿por qué se puede proceder ante un amparo si no es una sentencia? Recordemos que el amparo se aplica ante toda resolución administrativa de una autoridad, ¿sí? No tiene que ser únicamente para sentencias. Cualquier resolución de alguna autoridad es factible que se proceda a un amparo siempre y cuando sea violatorio a alguna garantía. Si en el ámbito del laudo, que lo está emitiendo una autoridad que es el conciliador a través de la junta, y nosotros consideramos que este laudo puede ser violatorio a nuestras garantías y a nuestros derechos, podremos proceder también a un amparo, ¿sí? Bueno, retomando o haciendo esta introducción hacia todo el proceso, pues es muy importante que conozcamos o sepamos que el ámbito de los contratos individuales es un ámbito por el cual se va a regular y se va a regir toda la relación entre patrones y trabajadores, ¿sí? Existen elementos muy importantes y elementos que se deben de considerar para manejar esto.
Primero vamos a invocar a lo que nos vamos a estar invocando, vamos a estar señalando mucho de lo que habla nuestra Ley Federal del Trabajo. Vamos a entender como definición del concepto del contrato individual de trabajo el artículo 20 que dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. Vamos a ver unas características bien importantes. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de salario. En esta definición nos vamos a encontrar tres características bien importantes. Hay muchos autores que manejan una similitud entre contrato individual de trabajo y una relación de trabajo. Es más, hay autores que lo consideran hasta como sinónimos, ¿sí? Y para la relación de trabajo vamos a tener la necesidad de acreditar tres circunstancias o tres características bien importantes. Y vienen aquí dentro de la definición del artículo 20. Para la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado. Primera característica, tiene que existir una subordinación, ¿sí? No podemos acreditar una relación del trabajo si no hay una subordinación, si no hay un patrón que nos instruya o que nos dé la orden de realizar o desempeñar cierto trabajo. Segundo, un pago de un salario. Si no hay una remuneración, si no hay un pago de salario, no se puede acreditar la relación laboral. Y tercero, un horario, ¿sí? Es muy característica esta parte porque en ocasiones se quieren dirimir algunos asuntos y dices, vas a querer demandar y es, ok, dime quién era tu patrón. No, pues nadie. Ok, ¿cuánto te pagaba? No, pues lo que yo vendía me lo quedaba. Ok, ¿qué horario tenías? Ah, pues cuando yo quería. No se va a acreditar una relación de trabajo de esa manera, ¿sí? Para poder acreditar siempre una relación de trabajo, y vamos a entender más adelante el por qué, vamos a tener que siempre acreditar un horario de trabajo, un sueldo y una subordinación. Esas tres características nos van a poder dar y poder complementar lo que conoceremos nosotros como relación de trabajo. Entendamos esa parte. Si no acreditamos esas tres características, nunca vamos a poder acreditar una relación de trabajo. Es bien importante que tengamos ese conocimiento. Ahora bien, para el contrato individual de trabajo se considera cualquiera que sea su forma o denominación. No es necesario que en la parte de arriba diga contrato individual de trabajo, ni hay un formalismo como tal, ni un formato, ni algún machote. Y es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, ¿sí? Esto es lo que nos establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Entonces podemos resumir que para el contrato individual de trabajo tendrá que haber un patrón, un trabajador, un trabajo, podrá existir o deberá existir un salario y un horario. Ahora bien, hablando del tema del trabajo, es bien importante esta característica. Conocemos dos tipos de trabajo, puede ser un trabajo físico o un trabajo intelectual, ¿sí? Para el trabajo físico entendemos como el desgaste físico del desarrollo del mismo. Para el trabajo intelectual se considerará la implementación o la aplicación mental o de un trabajo psicológico para el desarrollo del mismo. ¿Qué es esto? Podemos tener por un lado a una persona que se dedique a un destajo de albañilería y por otro lado podemos tener a un diseñador de programas, a un diseñador de sistemas, ¿sí? ¿Cuál es la característica importante para poder determinar un salario, ¿sí? Podremos tener, por ejemplo, a ambas personas, a un trabajador, decirle que descargue un camión de ladrillos. ¿Cuánto se podrá tardar? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Cuál será el pago de este trabajador? Ahora bien, si por el otro lado tenemos a un ingeniero en sistemas, ¿cuánto podrá desarrollar en 3 horas de un programa? Por un lado, el trabajador que va a descargar el camión va a acabar su trabajo y va a recibir una paga, que estamos en el entendido que va a ser mucho menor de la paga que va a realizar el ingeniero en sistemas. ¿Por qué esta diferencia? Porque hoy en día, para poder lograr un salario, se deriva de un tabulador de sueldos. Y la forma en la que se va a diferenciar quién merece más un salario o no, es de acuerdo a la capacitación. La capacitación es la que va a determinar el salario que se deberá de pagar. La capacitación que requiere un puesto es el que se podrá determinar lo que se gane o lo que no se gane. Bueno, vamos a hacer un corte. Cualquier duda que tengan, por favor, háganosla llegar, los comentarios y dudas.
por medio de Facebook, de correo electrónico o a través del teléfono de Radio Info 55 63 90 11 00. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, espero que haya sido de importante esta información. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos han dejado. María Concepción Martínez: buenas tardes, licenciado Franco, un gran saludo de Connie, alumna de Trabajo Social. Muchas gracias, Connie, un abrazo. Ricardo Aceves Martínez: don Ricardo, muy interesante el tema laboral, saludos, maestro Franco. Gracias, don Ricardo, un gusto haber sido su docente, acá se nos va, ¿verdad? Jonathan Maldonado: hola, profe, buenas tardes, generación 19, día jueves. Gracias, Jonathan, un abrazo. Maestro Andrés Gómez: saludos, maestro Enrique Franco, importante que se difundan los derechos laborales en este contexto. Gracias, un abrazo cibernético, maestro Andrés Gómez, muchas gracias por el saludo. Continuemos con esta situación que es bastante importante, es cierto, como dice el maestro Andrés Gómez. Recuerden que el desconocimiento de la norma no te exime de su aplicación, y lo que nos pasa muy a menudo es que no conocemos las normas, no sabemos nuestros derechos y mucho menos nuestras obligaciones. Muchas veces hasta nos grabamos los derechos, pero las obligaciones no, así que es importante y vamos a ver muchos derechos y obligaciones en la clase del día de hoy. Continuando, por su parte, el artículo 21 nos establece: se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta su trabajo personal y el que lo recibe. Esta es una definición muy curiosa de la relación del trabajo, ¿no? Existe esta relación entre una persona que presta el servicio y una persona que lo recibe. Yo creo que esta definición del artículo 21 se queda un poco escueta porque no nos habla ni de salario, no nos habla de percepciones, prestaciones, horarios, ni nada. De lo anterior se refiere a que basta que exista una prestación de servicio para que se entienda que hay un contrato y que, aunque no se haya firmado, la carga de la prueba la tiene el patrón. Esta es otra característica muy importante, chicos y chicas. Recuerden que dentro de la materia laboral, hasta ahorita, la carga de la prueba está del lado del patrón. Basta con que el trabajador señale alguna prueba, el patrón tendrá que virtuar o desvirtuar dicha carga, ¿sí? Cosas que con la nueva reforma del 19, que entrando en vigor a partir del 2023, vamos a ver cambios, ¿sí? Ya fue una parte que me faltó señalar. Con la reforma del 2019 se judicializa el medio laboral. ¿Qué es esto? Deja de pertenecer al Poder Ejecutivo el derecho laboral, la situación laboral, y pasa a ser parte del Poder Judicial. Ya tendremos juez de ámbito laboral. Es muy importante esta situación porque yo me atrevería a señalar que del ámbito laboral fue donde se tomó la situación de la conciliación. Hoy en día estamos viviendo métodos conciliatorios muy importantes y esto nació en el ámbito laboral. Del ámbito laboral es de donde se desprende para poderlo retomar a otras materias. Eso se conserva en el ámbito laboral. Existirá una parte donde va a llevar a cabo conciliación y registros. Vamos a llevar a cabo registros de contratos, registros de sindicatos y entre otras cosas, y se llevará a cabo esto por parte de una conciliación, y después pasará ya a una parte que lo va a juzgar si no se llegó a un acuerdo. Ojo, con la reforma del 2019 se tendrá que pasar al menos por una audiencia en el ámbito conciliatorio. No se podrá ir de lleno al ámbito judicial, tendrá que pasar al ámbito conciliatorio al menos una audiencia donde se compruebe, y toda vez de que no se llegue a ningún acuerdo y por petición de ambas partes se pasará a la situación judicial, ¿sí? Lo que se quiere evitar es el desgaste y cargo al erario público federal que se conlleva un expediente. Realmente no se tiene idea, o los abogados muchas veces no tenemos idea de todo el gasto que genera para cargo al erario público federal lo que es llevar a cabo un expediente, ¿sí? Un solo expediente, lo que le cuesta a la nación, ¿sí? Es lo que se busca sobre todo llevar a cabo, realizar con la conciliación, evitar este tipo de gastos que son realmente muy fuertes. Bueno, vamos a hablar de los elementos que existen dentro del contrato individual de trabajo. El primero, que para mí es el más importante, será el trabajador. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo de esto? El artículo 8 nos dice que trabajador es la persona física. Esta característica es bien importante. Para que sea trabajador, tiene que ser una persona física, a diferencia del patrón, que lo veremos más adelante. El patrón puede ser una persona física o moral, pero cuando hablemos de un trabajador, siempre nos referiremos a una persona física.
que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Aquí es bien curioso esta relación. El trabajo tiene que ser siempre subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material. Es lo que les comentaba en el bloque anterior. El trabajo siempre va a ser un trabajo intelectual o un trabajo físico, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Y aquí es donde va a intervenir como resultado el salario, porque el requerimiento para cada puesto de la preparación técnica o capacitación es de lo que dependerá un salario, un sueldo. El artículo 9 nos dice que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Como trabajador vamos a encontrar dos grupos: trabajadores de base y trabajadores de confianza. Por un lado, los trabajadores de confianza, para poder tener esta designación del puesto, será de acuerdo a las funciones, no únicamente a que lo señale así el tabulador de puestos o el manual, sino que tendrá que ser de acuerdo a unas funciones que las vamos a ver en un momento. Todos aquellos que no sean trabajadores de confianza serán trabajadores de base. ¿Quiénes van a ser trabajadores de confianza? Las funciones de confianza son todos aquellos trabajadores que sean de dirección, de inspección, de vigilancia, de fiscalización, cuando tengan de carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. No me importa que no seas director, no me importa que no seas una función de vigilancia. Si tú desarrollas trabajos personales del patrón, serás considerado como de confianza. Todos aquellos trabajadores que no lleven a cabo funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización o personales del trabajador, son 5 características, serán considerados trabajadores de base, ¿sí? Muchas ocasiones es necesario llegar a buscar el reconocimiento de la Junta y solicitar que la Junta reconozca la basificación y la inamovilidad del puesto de un trabajador, ya que la empresa no lo quiere reconocer o la institución no lo quiere reconocer. Una vez que existe este laudo por medio de la Junta, el trabajador obtiene la basificación y la inamovilidad del puesto, como consideremos la titularidad del mismo. Todos los demás trabajadores que no sean de base, que desarrollen las 5 funciones que vimos, serán considerados trabajadores de confianza. Y basta acreditar la pérdida de la confianza, que sea acreditable, que sea firme, que sea sustentable, para poder rescindir de los trabajos de los mismos. Ahora, vamos a hablar de la segunda parte o el segundo ente importante dentro de una empresa. Vamos a hablar de el patrón. El patrón del artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que es la persona física o moral. Fíjense aquí el dato curioso. Para el empleado o el trabajador tiene que ser a fuerzas persona física. Para el patrón puede ser una persona física o una persona moral, ¿sí? Que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, es el patrón de aquel, será también de estos, ¿sí? Esta parte es muy interesante. Un patrón puede ser de un ámbito colectivo, ¿sí? Y puede ser de un ámbito individual. Un patrón puede tener 2 tipos de trabajadores: los trabajadores que firmen un contrato individual de trabajo, que sobre todo son los trabajadores de confianza, y los trabajadores que sean de base y estos hayan hecho un sindicato o que se hayan adherido a un sindicato. Para ello se llevará a cabo la firma de un contrato colectivo de trabajo. En un ámbito romántico y muy filosófico, hay autores como Mario de la Cueva que nos señalan que el contrato individual del trabajo es un contrato muy inclinado, muy balanceado hacia el ámbito del patrón. ¿Por qué? En el contrato individual del trabajo tú llegas como individuo, como trabajador, ante el patrón, y el trabajador te pone las condiciones sobre la mesa. Este será tu horario, será tu sueldo, serán las condiciones, efectos, etc. A diferencia de un contrato colectivo de trabajo, que con la representación social de un sindicato buscarás la negociación de las condiciones y prestaciones. Esta es la gran diferencia que señalan los autores. Por un lado viene la implementación de un patrón y por otro lado viene la negociación. Aquí es donde se busca en un ámbito colectivo el equilibrio de la balanza, a diferencia del contrato individual que te lo ponen sobre la mesa. Si quieres firmarlo, lo firmas, si no, no hay ningún problema. Hay 20 personas detrás de ti que querrán desarrollar el trabajo. Para el ámbito colectivo, ahí sí se busca una negociación y es muy diferente.
Ya lo veremos en otra clase que ojalá que se dé más adelante, de un ámbito colectivo, pero existen varias condiciones y varias cláusulas dentro del contrato colectivo de trabajo. Hay dos cláusulas bien importantes, la cláusula de admisión y cláusula de exclusión. Aquí es donde se ha desvirtuado un poco la figura del sindicato, ¿no? Porque el sindicato, en lugar de ser un representante social, que es para lo cual fue creado, se ha convertido o ha fungido hoy en día como un patrón sustituto. Porque la cláusula de admisión nos señala que todo trabajador que sea admitido en el sindicato será obligatorio para el patrón contratarlo. Y la cláusula de exclusión nos señala que todo trabajador que sea excluido de mi sindicato será excluido de la empresa, ¿sí? Entonces, realmente deja mucha ambigüedad en esta parte, ¿no? Deja en un estado de indefensión realmente al patrón. Yo le he puesto el ejemplo a ustedes en el salón, ¿no? De repente tenemos un trabajador que es buenísimo, un trabajador que cumple con su horario, sus funciones, el trabajo que puede sacar no sé, en 5 horas, en 8 horas te lo sacan 5 horas, nunca te llega tarde, te llega bien. Y de repente los demás compañeros van a ser así de, oye amigo, pues nos estás dando una torre, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si nosotros nos tardamos 2 días en este trabajo, tú lo estás sacando en 6 horas. Y de repente pues hay una presión social en la empresa y se considera aplicar la cláusula de exclusión y se excluye el sindicato. A mí como trabajador, como patrón, ese trabajador me conviene mucho. Está dándole un realce a mi empresa y está dándole un mayor beneficio a mi empresa. Pues bueno, por existir la cláusula de exclusión yo tendré que dar de baja a ese patrón, a ese trabajador, como patrón. Pero pues de repente el líder sindical me trae a su compadre, que es bien borrachote, llega tarde todos los lunes, los viernes se va temprano para ponerse jarra y a veces me llega borracho al trabajo. Bueno, por el simple hecho de estar firmando una cláusula de admisión, él tendrá que ser contratado. Ahí es donde también de repente la situación de un ámbito colectivo ya no ha cumplido con los requerimientos o con las finalidades para las que fue establecido. Pero bueno, siempre busquemos un equilibrio social y en este ámbito individual del trabajo sí es muy cierto, ¿no? De repente son las condiciones que desea imponernos el patrón, pero yo invito mucho a todos los patrones que busquen equilibrar lo más justo, ¿no? Lo más correcto posible. Recuerden que como abogados siempre estaremos luchando ahí en un mundo del deber ser y del ser, de lo justo y lo correcto, ¿no? Muchas veces lo justo no es lo correcto, y muchas veces lo correcto no es lo justo, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección, administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón. En tal concepto, la obligación en las relaciones con los trabajadores, es bien importante esta parte. Si se dan cuenta, en un principio hablábamos de subordinación. La subordinación no solamente es con el jefe inmediato superior, la subordinación es desde nuestro jefe inmediato superior hasta el jefe del jefe del jefe hasta el dueño de la empresa. Para los trabajadores del servicio público que argumentan un despido injustificado y realizan un proceso ante la Junta de Conciliación, muchas veces empezamos demandando al jefe inmediato superior, al jefe de departamento, al subdirector, al director de área, al director general adjunto, al director general, al titular, de ahí nos vamos al titular de la dependencia o secretaría y hasta el presidente de la República. Si nos vamos en un ámbito que lo vemos en teoría del Estado, un ámbito estructural, donde el Poder Ejecutivo se allega de los elementos necesarios para desempeñar sus funciones, pues desde el presidente hasta nuestro jefe inmediato superior llevan una corresponsabilidad como patrones, ¿sí? Ya que son representantes patronales también. Entonces es muy importante que cuando llevamos a cabo una demanda en este tipo, la hagamos desde el jefe inmediato superior hasta arriba, si es un ámbito particular, el apartado A, pues es importante que demandemos al jefe inmediato superior, al de pagos, al de nóminas, al de recursos humanos, a todos, es muy importante. En ocasiones por ahí se le va a uno y es el que se condena alguna contestación y es el que se le va a condenar y se tiene como representante del patrón. Vamos a hablar de la jornada del trabajo. Esto es muy importante, ya ha habido muchas preguntas, pero lo vamos a hacer regresando del corte. Por favor, los vuelvo a invitar a que nos manden sus dudas, sus comentarios por medio de Facebook, correo electrónico, YouTube y al teléfono de Radio Info 55 63 90 11 00. Estamos para servirles, por favor, cualquier duda, sugerencia, comentario, lo haremos en vivo
y si se alarga un poco más esto, les damos continuidad por medio de las redes sociales, con mucho gusto. Soy su servidor, el maestro Enrique Franco. Regresamos ahorita un momento, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos de regreso. No sé si hay algún comentario, alguno, si tenemos. Ya tenemos a la alumna más platicona, Teresa Jacqueline, el mejor profe. Muchas gracias, siempre un saludo. Gracias, Teresa, un abrazote también. Mi alumna, la más platicona, pero muy buena alumna. Andrés Lepona, excelente cátedra, saludos. Gracias, Andrés. Andrés Guillermo Lepona, generación 20, Derecho de los Sábados. Un abrazo, Andrés, un saludo. También por ahí me mandó un WhatsApp de uno de mis alumnos, ya tiene muchos años que salió, y también le mandamos un abrazote, hombre. Miguel Castillo, saludos, maestro Franco, de Miguel Castillo, generación 22. Gracias, muchas gracias. Les digo que por acá me están llegando también por WhatsApp algunos saludos. Muchísimas gracias. Emanuel, un abrazote. Ya tiene bastantes años que salió Emanuel, un excelente alumno, recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias, Emanuel, un abrazote y mucho triunfo ahora que estás retomando tus deportes de nueva cuenta. Pues bueno, vamos a hablar de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo nos señala el artículo 58, que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Esta parte es bien interesante, está a disposición del patrón. Esta parte va conllevada de la subordinación. Es muy importante, sí, que lo tengamos en cuenta. Muchas veces para los trabajadores tenemos la ideología que la jornada laboral es la jornada obligatoria en la que tenemos que entrar a desempeñar una función y la hora en la que salimos. Pero sobre todo tenemos que tener muy en mente como trabajadores que estamos a disposición del patrón durante esta jornada, ¿sí? Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder de los máximos legales, ¿sí? Ojo, esta parte es bien interesante. Fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder. El horario es esta parte muy interesante. Una cosa es el horario y otra cosa es la jornada, ¿sí? El horario puedes entrar a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, pero la jornada laboral tendrá que ser de 8 horas como máximo obligatorio. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Los trabajadores del patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de la jornada diurna y jornada nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, que si comprende 3 horas y media o más, se reputará como jornada nocturna. Artículo 61. Este es muy importante. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 6 horas y media la mixta, ¿sí? Es muy importante esta parte. Normalmente todos los trabajadores hacemos una jornada diurna que es de 8 horas. Ahora viene la parte que les interesa mucho, ¿no? Muchas veces cuando les estoy hablando de la relación laboral, digo, ¿qué es lo primero cuando tienen un trabajo? ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿Cuándo descanso, maestro? Pero bueno, días de descanso. El artículo 69 nos señala que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro, ¿sí? Muchas empresas o instituciones manejan como día de descanso los sábados y los domingos. Muchas veces los hacen ir a trabajar los sábados y es que están violando mi derecho. No, permítame. La obligatoriedad es un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Que en muchas empresas se te da el sábado también de descanso y se te paga, es una situación no obligatoria. Pero en el momento en que el patrón te está solicitando que lleves a cabo una función el día sábado, está en todo su derecho, ¿eh? Es muy importante que consideremos esa parte. Muchas veces consideramos situaciones ya obligatorias cuando no son más que alguna dádiva o alguna situación voluntariosa del patrón, que no son obligatorias esa parte. Artículo 70. En los trabajos que se requiera una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo
los días en que los trabajadores deban disfrutar de los del descanso semanal. O sea, ¿a qué nos conlleva esto? No siempre se va a descansar el domingo, preferentemente será el día domingo, pero si el trabajo requiere de que se elabore el día domingo, podrá descansarse otro día, ¿sí? Por cada 6 días de trabajo. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo, lo que les comentaba. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Aquellos que trabajen en día domingo tendrán derecho a un pago adicional de 25% por trabajar en día domingo, ¿sí? Por eso se procura que el día domingo sea el día de descanso. Otra parte que nos encanta como trabajadores, las vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. ¿Qué es esto? Una vez que hayas cumplido un año de servicio tendrás acceso a un periodo vacacional. Este periodo vacacional se tendrá con goce de sueldo. ¿Qué es esto? Que se te va a pagar tus días como si los hubieras laborado, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Los primeros serán 6 días de vacaciones el primer año. Después, cada año serán aumentando 2 días hasta que llegues a 12. Hasta llegar a 12 se suspenderá este incremento. Después del cuarto año, el periodo vacacional aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Muchas veces es lo que conocemos como los quinquenios, ¿sí? Por cada 5 años de trabajo se te irán aumentando 2 días más de vacaciones. Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar de forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. ¿Qué es esta parte? Oye, pero entonces, ¿por qué hay veces que pido un día y sí se me lo otorgan? El trabajador podrá tener como solicitud 6 días de trabajo. Si tienes derecho a más días durante el año, el patrón sí te podrá restringir estas vacaciones a 6 días por año, ¿sí? Únicamente. De ahí en más, no te podrá reducir más el patrón, pero tú como trabajador sí podrás estar solicitando días independientes a cuenta de vacaciones. Esto es previa autorización del patrón. Muchas veces es, no voy a clase, no voy a trabajar y que me lo tomen a cuenta de vacaciones. Eso no es una obligatoriedad, ¿eh? Las vacaciones son preautorizadas. Muchos patrones se pasan de buena onda, nos pasamos de buena onda, y otorgamos las faltas a cuenta de vacaciones. Esta no es obligatoriedad del patrón, ¿sí? Esto es una situación que se le da al trabajador, pero no es una obligatoriedad, ¿eh? Tomen mucho en cuenta eso. Las vacaciones son preautorizadas. Los trabajadores tendrán derecho a una prima de no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo vacacional. Y esto lo conocemos como prima vacacional, ¿sí? ¿Qué es esta prima? Es el 25% de cada día de tu salario. Esto se te va a pagar por concepto de prima vacacional y te llegará normalmente en la quincena subsecuente de que hagas goce, uso, disfrute de tus vacaciones. Vamos a hablar de una parte también muy delicada, el salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, ¿sí? Esta parte es muy interesante, retribución. Por mi trabajo me haré acreedor a un salario, ¿sí? Este salario tiene que estar previamente pactado, es muy importante la firma del contrato individual, ¿eh? El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio asado o de cualquier otra manera. ¿A qué vamos con esto? El salario puede fijarse por unidad de tiempo, ¿sí? Te puedo pagar un salario por hora, un salario por día o un salario por semana, un sueldo preestablecido. Por unidad de obra, esto va muy de la mano con lo que conocemos con los contratos por una obra determinada. Te voy a pagar yo un salario porque me levantes una pared. ¿Cuánto me cobras por levantar una pared? Tal cantidad. Ok, por levantar esa pared, yo te lo pago. Tú levantas la pared, yo te pago ese salario. Por comisión también es muy importante, existen salarios por comisión. Normalmente muchas empresas que manejan esto, manejan un salario base y de acuerdo a las comisiones de venta de los trabajadores, se maneja una retribución. También es muy importante. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación,
primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. No es tema de esta, pero de ahí se desprende lo que es el salario base o el salario neto y el salario integrado, que es muy importante. Hay un principio del derecho que a mí me encanta verlo plasmado dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, que dice, originalmente era un principio del derecho y a alguien se le ocurrió plasmarlo y esto es hermoso. Artículo 86, este artículo deberán tenerlo en un marco dorado. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá de corresponder salario igual. Chulada de frase. Escuchen una. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá de corresponder un salario igual. ¿Qué nos lleva a esto? Esta es la situación de equidad más hermosa que podemos encontrar. Olvídense de situaciones sexuadas, ¿no? Olvídense de situaciones de hombres y mujeres. A trabajo igual, corresponde salario igual. Una chulada de situación. Bueno, regresamos con algunos temas todavía pendientes de salario. Vamos a un corte comercial, por favor. Los invito a que dejen sus comentarios, sus dudas, sugerencias en las páginas de Facebook, de YouTube, en el correo electrónico de Radio Impo y al teléfono de Radio Impo, que es 55 63 93 11 00. Estamos para servirles. Cualquier duda, con gusto la resolveremos o la ampliaremos, o en una de esas salimos de ella. Los esperamos, no se vayan, un cortecito, vayan al baño, vayan por un cafecito, regresamos en unos minutitos. Pues gracias, ya estamos de vuelta en su programa Derecho y Humanidad. Vamos a leer algunos comentarios. Jessy Pérez, hola profe. Jessica de Generación 22, saludos, un abrazo a Jessy, gracias. Algodón de azúcar, maestro, gracias por el programa y las explicaciones. Una duda, si el trabajo en el caso de personal administrativo cuando son finados de mes y el término de la jornada se sobrepasa por 3 horas o más, por ejemplo, los colaboradores del área de contabilidad, ¿estas horas se deben considerar horas extras o se ven compensadas porque se le da el sábado de descanso? Gracias, Erika, licenciada en Psicología 26 de Montevideo Sábado. Bombón, ¿cómo? ¿Algodón de azúcar? ¿Bombón de azúcar? Sí, te explico, algodón de azúcar. Te explico. Normalmente lo que se hace es computar los días y recuerda que los días se computan en 6 casos, ¿no? El pago es por 7, pero estas 8 horas se computan por 6. Entonces muchas veces te quedas horas extras durante la semana y se consideran dentro de las horas que van los días sábados, ¿sí? Sí, es muy importante también considerar esto. Gracias, Algodón, ojalá que hayamos resuelto tu duda. Edalí, saludos, profesor, Generación 15, Derechos Usados, excelente tema. Gracias, Edalí, un abrazo, muchísimas gracias. Karina García, tengo una duda, en varios de los empleos por cuestiones del COVID-19 se ha descansado a las personas sin goce de sueldo. ¿Esto es correcto? ¿En la ley laboral se avala o es una omisión de sus derechos laborales? Fíjate, Karina, que este tema lo traigo también para explicarlo y para comentarlo. Tu respuesta la vamos a ver ahorita más adelante dentro de este nuevo bloque. Me voy a brincar algunas cosas para poder resolver esta parte y ahorita mismo vamos a resolver tu duda, pero sí ha habido empresas que es difícil y la entendemos. Yo voy a emitirte mi opinión muy personal. Hemos visto a empresas que están desesperadas porque no han tenido un ingreso y sin embargo es muy difícil poder mantener a la empresa en pie. Muchas han tomado como una opción el mandar descansar a sus trabajadores, algo que no es correcto, pero también no pueden tenerlos trabajando, ¿no? Ahorita vamos a ver lo correcto y lo incorrecto, pero veíamos un video del subsecretario de Salud que decía o invitaba a las empresas a pagarles un mes. Yo he platicado con varios empresarios y me dicen, no tengo dinero, o sea, si les pago un mes me voy a ir a la quiebra y prefiero que pierdan un mes de sueldo a que pierdan su trabajo definitivo, ¿no? Pero sí, Karina, ahorita en un momento más vamos a ver los artículos que hablan de este tema. Dani Espinosa, excelente tema, maestro, muchas felicidades. Gracias, Dani, un abrazote. Argelia Palacios, hola maestro, buenas tardes, licenciatura en Derecho General 18, día viernes, muchas gracias, con su exposición estoy aclarando muchas dudas. Gracias, Argelia, un abrazo. Irma Chávez González, profesor, buenas tardes, excelente tema, muy importante hoy en día,
Irma Chávez, Generación 19 de Derecho. Gracias, Irma, qué bueno que les está sirviendo. Luis Eugenio Pérez, un abrazo. Luis Eugenio, hoy en día mi compañero y hace unos años fue mi alumno. Un abrazote y un gran orgullo. Saludos, maestro Franco, como siempre, muy clara su explicación. Gracias, Eugenio, y mira, por medio público te digo, un gran honor hoy en día ser tu compañero. Nos queda uno más. Miguel Castillo, profe, al firmar un contrato es legal que uno firme su renuncia al mismo tiempo y por qué lo hace. Mira, originalmente, Miguel, esta era una práctica que se venía haciendo con anterioridad, ¿no? Firmabas tu contrato y firmabas la renuncia. Hoy en día se ha acreditado con peritajes que la fecha de la firma, de la plasmación, del momento que plasmas tu firma con la fecha que viene plasmada la fecha de renuncia no concuerda. Y se han logrado tirar este tipo de renuncias prefirmadas ante la Junta. Algo que les ha compartido mucho el maestro Benjamín Álvarez es que se tiene pues por implícita la mala fe, y es algo pues que no se debe de hacer, que es una práctica en la cual no se debe aplicar. Yo los invito mejor a que si existe una característica, una situación por la cual existan elementos para romper la relación laboral, se haga mejor, ¿no? Y se apegue a la norma. Espero haber contestado tu duda, Miguel. Andrés G. Lecuona, maestro, a su punto de vista como conocedor en la materia laboral, ¿la reforma laboral para el 2023 es buena? No es buena, es excelente. La situación aquí, que lo vemos muy complejo, es hasta hoy en día, ayer lo analizábamos en clase con los alumnos del día de Derecho, hay un calendario donde se van estableciendo tiempos para ir ejecutando y ejerciendo ya la norma 23, la modificación para el 2023. Es muy buena, es excelente. Ha habido mucha evolución ya en el ámbito laboral, que era algo que estaba muy retrasado. Hasta el 2012 no necesitabas ni siquiera la cédula profesional para litigar en el ámbito laboral. Veías a contadores, administradores. Me tocó un día en la Junta ver a un ingeniero industrial litigando un asunto. No tenías ni siquiera que ser abogado para estar en la Junta, ¿no? Después del 2012 ya se da una exigencia para que seas abogado o licenciado en Derecho, con una cédula profesional registrada, igual que se hacía en el ámbito penal, civil, etcétera, para poder ejercer como representante, ya sea patronal o de los trabajadores. Hoy en día este avance que vemos, sacamos ya una situación jurídica que sigo sin entender por qué se dirimía en un ámbito del Poder Ejecutivo, y lo llevamos a un Poder Judicial. Y hoy en día vamos a ver ya las cosas como cosas juzgadas, ya con una sentencia. Esta es una situación muy importante y era muy necesario. Esta reforma es en el 2019, se llega ya a su culminación en el 2023. Esperemos que para el 2023 se pueda echar a andar, que no nos pase como nos pasó con el ámbito de oralidad en los ámbitos penales. Yo platicaba con mis alumnos el día de ayer. Mi primer curso que tomé yo de oralidad en el ámbito penal fue en el 2005, que lo impartió la Universidad de Guanajuato. Estamos viendo todavía que hasta hace unos años había ciudades donde estaban todavía en ese tránsito, casi 15 años después, ¿no? Todavía estaban en ese proceso. Esperemos que no pase lo mismo en la situación laboral. Esperemos que aquí, como se van a desaparecer los órganos y van a crearse los otros, no conlleve esto que sea más tardado. Hoy en día nos estamos enfrentando en las juntas que ya no quieren recibir registros, que ya no quieren hacer trabajo, al fin que van a desaparecer. Hay mucha incertidumbre en los trabajadores de las juntas también. Es muy importante esta situación, pero vas a ver que algo bueno viene de esto. Estoy totalmente seguro, ¿no?, de que todo cambio es para bien. Vamos a hablar un poco de lo que son los requisitos del contrato individual de trabajo, y después me gustaría pasar a esta duda que tiene la compañera que nos hizo sobre lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID. El artículo 25 nos dice que el escrito en el que contesten las condiciones del trabajo deberá de contener, primero, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, lo que conocemos como el CURP, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador, y también todos estos datos del patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba, también tendrá que señalar. Fíjense, aquí vienen mencionados todos los tipos de contratos.
obra determinada, tiempo determinado, por temporada, de capacitación, tiempo indeterminado o si está sujeto a prueba. Todos estos son los tipos de contratos que se pueden estipular como contrato individual de trabajo. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Esto se da para las empresas que no tienen un catálogo de puestos. En caso ser de que tenga un catálogo de puestos, se pondrá la denominación del puesto y al trabajador se le hará de conocimiento las funciones que lleva el puesto para el cual está siendo contratado. El lugar o los lugares donde deba prestar el trabajo. Esto ha pasado también mucho con varios trabajadores que llegan, se contratan en una empresa, en alguna institución, y cuando le dicen, te tienes que ir de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, porque también allá tenemos una matriz. Ah, no, ¿por qué? Yo firmé aquí en México. ¿Qué crees? Que en tu contrato dice que prestará servicios en todas las distribuidoras a nivel nacional. Y ahí es donde el trabajador siente vulneración de sus derechos, pero en realidad no es esto. En realidad él firmó un contrato donde se señalaba que se podría mover. Y ahí entrarán otras situaciones como lo que es menaje de casa, pero es muy importante esta situación. La duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y lugar de paga del salario. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley. Y otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que contenga el trabajador y el patrón. Esto es lo que tiene que llevar de fondo el contrato individual de trabajo. Son los elementos mínimos. De ahí se desprende una cosa que se llama el consentimiento. Consentimiento lo encontraremos en dos tipos, el expreso y el tácito. El expreso será el verbal o será el escrito, cualquiera de los dos, y el tácito es cuando no conste por escrito o no se haya establecido de manera verbal las condiciones de trabajo, pero se ejecuten actos que no dejen lugar a duda del consentimiento para prestar un servicio y retribuirlo. Pasa mucho esto con las situaciones agrarias. En ocasiones se contratan cuadrillas, no se hace un contrato con cada uno de ellos, pero empiezan a desarrollar. Muchas veces ya está, como es anual, ya conocen la forma de las condiciones, ¿no? No hay un contrato, no hay un contrato de palabra, no hay un contrato escrito, pero se aceptan las condiciones por parte del patrón y por parte del trabajador. ¿Qué pasa si no existe el contrato individual? No hay ningún problema con la aceptación de ambas partes, ¿no? Quiero pasar a esta parte de que nos hacía la pregunta la alumna, porque sí muchos patrones, muchos trabajadores y muchas situaciones se han vulnerado y es muy importante esto. Esto se considera como suspensión de los efectos de la relación del trabajo. Está considerado ya dentro de la Ley Federal del Trabajo. Podemos irnos al artículo 42 que dice: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Viene la enfermedad contagiosa del trabajador, podría ser el caso, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios que desempeñan cargos públicos, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos, juntas de conciliación, sindicatos, comisiones generales de participación de trabajadores, etc. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de un servicio. Por ejemplo, un doctor que contratemos y no nos presente su título como médico, pues tendremos que suspenderlo hasta que no acredite que realmente es médico. La conclusión de la temporada en caso de que los trabajadores contratados bajo esa modalidad. Y viene el artículo 42 bis, que es muy importante. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a la disposición aplicable que se implique la suspensión de labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Fíjense bien, vamos a retomar otra vez lo que dice el 42. En caso en que las autoridades competentes, primero estamos hablando de que unas autoridades competentes tienen que emitir esta resolución. En el caso que estamos viviendo con el COVID, tendría que ser tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y dice que emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, ¿sí?
conforme a las disposiciones aplicables que implican la suspensión de labores. Hasta ahí está siendo muy ambiguo. Nos tendremos que manejar al artículo 427, que es más específico. Son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo en una empresa o establecimiento. Estamos hablando de una suspensión temporal. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Ojo, hasta la fecha no se ha declarado la suspensión de la relación laboral, ¿sí? Esto es muy importante y esto sobre todo lo dejamos para cerrar el programa. Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, como fue la fracción que leímos, si se trata de esa fracción, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Primera característica, tiene que existir una resolución por parte de la autoridad sanitaria o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social donde se declare la suspensión. Hasta hoy no existe y con toda franqueza les puedo decir, no creo que se emita ese comunicado. Segundo, si se llegase a emitir ese comunicado, el patrón únicamente está obligado a pagar un día de salario mínimo al día, que es de 123.22 pesos. Todas las empresas que están mandando a descansar a los trabajadores sin pagarles un sueldo están incurriendo en una responsabilidad. Espero que como empresarios entendamos esta parte, entendamos la situación de frustración de los empresarios que están muy presionados por el lado económico, pero también entendamos a los trabajadores que es el sustento de sus familias. Bueno, fue un placer, agradezco mucho al decano, al maestro Silva, agradezco mucho el espacio a la maestra Lorena y a todas las autoridades, tanto del IMES como del INPO. Estamos a sus órdenes y para servirles. Cualquier duda, saben que cuentan con todo mi apoyo. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda, igual los invito a que dejen sus comentarios en Facebook, YouTube, el correo electrónico de Radio Info, y lo pueden seguir dejando sus comentarios aquí en el teléfono, el 55 63 93 1100. Los compañeros de Radio Info con gusto nos lo harán llegar. Y pues estamos para servirles. Esperamos que esta clase del día de hoy haya servido mucho para ustedes y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Un saludo para Iker, Aida, Aidita, Grecia, Adriana y para todos. Muchísimos saludos y gracias a todos. Seguimos a sus órdenes y esperamos que haya sido de su agrado esta clase. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.